Bueno, ya tienen una actualidad informativa verdaderamente importante para comentar hoy. Así que vamos con la última noticia. Acabamos de conocer la encuesta del CIS y fíjense ustedes, el Partido Popular hoy ganaría las elecciones con un 35% frente al 30% del Partido Socialista. Ahora, la caída desde cuando ganó las elecciones en noviembre, que había más de 15 puntos de diferencia con el Partido Socialista. Hoy esa diferencia se reduce a poco menos de 5, a un 4,8%. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Tiene que ver con Bárcenas? ¿Tiene que ver con todo lo que está pasando? Evidentemente Isabel tiene... Bueno, pero yo creo que tiene que ver con Bárcenas. Es más, si tú dices que está hecho antes, si hoy se hiciera, el Partido Popular todavía caería muchísimo más en intención de voto. A mí lo que me sigue asombrando es que el Partido Socialista haya subido apenas 2 puntos, según los datos que estás dando tú, Isabel, desde las últimas elecciones. Me parece increíble, me parece un tema muy preocupante, porque si hubiese mañana elecciones, que gracias a Dios no las va a haber, seguramente el resultado sería un gobierno tan fraccionado, un gobierno de una coalición. Muy coalición, pero de tan gran coalición, con tantos partidos metidos dentro, que nos convertiríamos automáticamente en un país ingobernable. No, se verían abocados a pactar el PP y el PSOE, probablemente. ¿Perdón? No necesariamente. No. Me salen las cifras, 30 más 15 de Izquierda Unida son 45. Claro. Pueden pactar con Izquierda Unida. Ahora lo que está muy claro es que quien no puede gobernar en esta hipótesis sería el PP. Eso me preocuparía todavía más. Hombre, pues no seríamos un gobierno a la catalana, un gobierno o a la balear. Un gobierno extrema izquierda me preocuparía todavía más. Hasta con un PID, Federico. Calificar al PSOE. A Izquierda Unida. Izquierda Unida no es de extrema izquierda. Izquierda Unida es un partido, una coalición de izquierdas. No, para mí Izquierda Unida es la extrema izquierda. El PSOE es un partido de centro izquierda y Izquierda Unida es un partido que está en la extrema izquierda, evidentemente. Y de hecho están demostrando fehacientemente que son un partido de extrema izquierda, desde luego. Pero Federico, te lo pongo más fácil. Cuestionando las instituciones, cuestionando el sistema, cuestionando absolutamente todo. Bueno, cuando las cosas van bien, un gobierno de coalición ya es complicado. Cuando las cosas van mal, un gobierno de coalición es ingobernable. Bueno, pero este comentario que os pido está muy bien, pero quiero que vayamos a lo que está pasando en estos momentos. Perdonadme un segundo, porque es que ya tenemos ahí a Marta Baeza, que está al pie del cañón, como les decía yo. Acaba de entrar Bárcenas, le hemos visto entrar y quiero preguntarle qué es lo que ella está viendo en este momento, porque parece que hay movimiento y que se anuncia que incluso podría salir ya. ¿Qué sabes, Marta? Bueno, pues Isabel, así es como dices, la última hora es que Luis Bárcenas ha llegado en torno a las 11:30 más o menos de la mañana, estaba citado para las 12, continúa dentro declarando, haciendo su declaración frente al fiscal anticorrupción. Lo que se espera es que su declaración no varíe mucho de lo que ya comentó en el programa de nuestro compañero Antonio Jiménez entre CTV, es decir, que va a negar cualquier tipo continuidad dentro del Partido Popular. La expectación aquí es mucha. Hace tan solo unos minutos pensábamos que salía alguien y finalmente no ha aparecido nadie. De momento la policía está, como veis, no sé si lo veis al fondo, retirando a algunos compañeros fotógrafos, compañeros gráficos, porque bueno, estamos la verdad que canalizando casi toda la calle donde se encuentra la Fiscalía Anticorrupción. Como os decía, Luis Bárcenas continúa dentro. El que ya salió ha sido Jorge Trías. Él llegaba aquí en torno a las 9:30 de la mañana, hacía su declaración y más tarde salía en torno a las 11 menos cuarto, eso sin hacer ningún tipo de declaración a los medios de comunicación. Jorge Trías sostiene que sí que hubo manejo de dinero negro dentro del Partido Popular, es lo que ha confirmado aquí dentro de la Fiscalía, tal y como ya lo hizo en un medio de comunicación. Seguimos aquí en las puertas de la Fiscalía Anticorrupción esperando a que Luis Bárcenas termine su declaración, a ver si hace algún tipo de declaración, valga la redundancia, para los medios de comunicación, así que en cualquier momento os vuelvo a pedir paso por si acaso podemos conectar con esa salida de Luis Bárcenas de la Fiscalía. Contamos con ello, Marta, muchísimas gracias. Gracias por informarnos y desde luego abrimos inmediatamente paso en cuanto nos digas si sale Luis Bárcenas y si hace declaraciones. Por supuesto, faltaría más. Vamos a centrar el caso en lo que está pasando en estos momentos. Estamos ante una declaración, la primera declaración que se hace después de conocerse el llamado caso de los sobresueldos o el caso de los papeles de Bárcenas que afectan al Partido Popular, que ha negado taxativamente el Partido Popular y el propio Bárcenas también aquí. Y quiero, antes que nada, una pregunta
técnica de Hacienda. ¿Es posible llegar al fondo de esta cuestión con los sobresueldos si los hubiera habido o con lo que tenemos no basta? ¿Esto es el inicio de algo que puede tardar mucho en esclarecerse? ¿Habrá culpabilidades, señor Cruzado? Bueno, en lo que se refiere a los posibles delitos o infracciones tributarias que se hubieran cometido en el caso de haberse producido estas entregas de sobres, pues lo cierto es que por las cantidades y por las fechas que se manejan en relación con los supuestos perceptores de los sobres, no concurriría en ningún caso delito fiscal. El delito fiscal supone el defraudar o el no ingresar una cuota superior a los 120.000 euros y no parece que sea el caso. Y en cuanto a las posibles infracciones tributarias de haber percibido este dinero en negro y no declararlo, bueno, vemos que hasta el año 2007 estarían prescritas. En todo caso, quedaría pendiente solo los posibles pagos que se hubieran recibido en el año 2008. En cuanto al Partido Popular, bueno, delito no existe el delito en la normativa reguladora de la financiación de los partidos políticos, no existe la figura del delito de financiación irregular y, por otro lado, tenemos que recordar que hasta hace unos días los partidos políticos, al igual que los sindicatos, no tenían responsabilidad penal. En el Código Penal se acaba de modificar y, por tanto, no concurriría ningún delito. Y en cuanto a la posible infracción tributaria que podía haber ocurrido como consecuencia de no haber practicado las correspondientes retenciones, si esto se hubiera producido y el ingreso en la agencia tributaria, pues estaríamos hablando de que estarían prescritas todas las Caramba, o sea, que estamos hablando de que si hubiera habido, que lo niegan los afectados, hay querellas ya encima de la mesa. Ana Palacio, la que fuera ministra de Asuntos Exteriores, se ha querellado contra Bárcenas, se anuncian querellas, pero estamos hablando de algo que, uno, no es delito para las personas porque no supera la cuantía para ser delito, dos, habría prescrito, y en cuanto al partido, tampoco sería delito porque no existe delito tipificado como tal, y también habría prescrito. O sea, que ¿esto qué es lo que es? Efectivamente, quizá la cuestión a investigar y la cuestión más importante o que podría tener más trascendencia desde el punto de vista fiscal, de responsabilidad fiscal y penal, sería el de las supuestas donaciones o entregas de cantidades por parte de algunas empresas, ¿no? Se ha citado hasta una quincena de empresas, pero parece ser que también tiene su lógica que la Fiscalía Anticorrupción, en estas diligencias informativas que ha abierto ahora, simplemente está viendo si son verdad o no esos papeles, y a partir de ahí verá si hay una quincena de empresarios que aparecen citados, si todo eso es así, que también lo han negado los empresarios, pero el delito entonces estaría por parte de los donantes. Bueno, pues sí que está bien pensado esto, ¿eh? De los donantes y de los posibles altos cargos que supuestamente hubieran podido haber concedido concesiones, obras y que estuvieran vinculadas con estos pagos. Ahí es donde quizá la investigación debería desarrollarse de la forma más... ¿Qué os parece? Sí, esa es la pregunta, porque realmente esas donaciones, en el caso de que superaran unas cantidades... Creo que la pregunta hoy es los papeles, ¿no? Supongo yo. ¿O quieres avanzar ya? No, que todavía las donaciones, no se sabe. Es lo que estaba diciendo don Carlos. O sea, las donaciones se pueden producir de 60.000 euros al año o que no hayan hecho contratos con las administraciones públicas. En ese caso es ilegal. ¿Es así? Sí, lo que ocurre es que para el partido la única sanción prevista en la ley de financiación sería una sanción pecuniaria por el importe que puede llegar hasta el doble del importe del exceso. No tiene consecuencias penales. No tiene consecuencias penales. Pero sí que puede haber consecuencias penales en el caso de que esto se demostrara por parte de las empresas y, como decía, de los altos cargos a los que pudieran estar vinculados estos pagos. Y es más, en las empresas, si se encuentra un rastro, un intento de justificación de estas salidas, si es que se han producido, se podría dar el caso hasta de que estuvieran justificadas con facturas falsas, en cuyo caso podríamos hablar de delito fiscal, además de otros delitos. Pero estamos avanzando ya. Por terminar de introducir el asunto, porque todo el mundo se pregunta, pero bueno, ¿y la cuenta secreta no tiene nada que ver con esto? Vamos a cerrar con usted esta primera avanzadilla de opiniones. Hay también otro asunto encima de la mesa, que es el descubrimiento de ayer mismo de otra nueva cuenta con la que Luis Bárcenas, que acaba de llegar a la Fiscalía Anticorrupción, ha querido blanquear su dinero en Suiza, ha querido acogerse a esa amnistía fiscal y a la hora de pagar la parte que tenía que tributar, 1,5 millones de euros, lo ha hecho desde una cuenta que se desconocía, de un banco que se llama, ahora mismo no me acuerdo, ¿os acordáis alguno? Tiene un nombre que no me acuerdo, pero es un banco que no aparecía entre las cuentas de Suiza, ha saltado la alarma, lo ha investigado Bankia, que es a donde ha ido destinado el dinero, porque estaba puesto con un nombre de una tapadera que no se sabía que era nombre de Luis Bárcenas, que era el que estaba detrás. Y esto ayer mismo, y le voy a pedir que escuche lo que decía el ministro de Hacienda en el Senado, y le pido su valoración. ¿Se va a poder librar
Luis Bárcenas y va a poder disfrutar de todo ese dinero? Vamos a ver qué es lo que decía ayer el ministro. Ni el señor Bárcenas ni nadie puede beneficiarse de la regularización fiscal a través de terceros. Ni el señor Bárcenas ni nadie puede regularizar a través de sociedades y de sociedades pantallas. Más claro ya no lo puedo decir, pero ¿sabe qué pasa, senador? Transmítalo al señor Rubalcaba. Transmíteselo al señor Rubalcaba, que está haciendo en este momento la política que a él le gusta. A ver, señor Cruzado. Sí, bueno, esto sí es cierto, como está manteniendo la agencia tributaria, y lo será, y el ministro, que Luis Bárcenas como persona física no ha acudido a la amnistía fiscal. Es cierto que, bueno, el que haya acudido una sociedad, con independencia de que tenga toda la propiedad o parte de la propiedad de la misma Luis Bárcenas, las consecuencias de, digamos, de liberación de la sociedad en cuanto a delito fiscal y otras responsabilidades no serían atribuibles a Luis Bárcenas como persona física. Por tanto, es cierto que en ese sentido no le exime a Luis Bárcenas esa amnistía, que en principio además está o se ha puesto en tela de juicio de la sociedad. Y además investigará el origen del dinero. Claro, es que incluso la amnistía a la que se ha acogido la sociedad y que de momento está ahí, no se ha paralizado, como se decía ayer, sino que se ponen sobre la mesa elementos que pueden conducir a demostrar que esa amnistía puede haber o puede ser nula porque el origen de esos fondos sean ilícitos, ¿no? Si esto se demuestra, efectivamente ni siquiera para la sociedad tendría efecto. Una última pregunta que tiene que ver con todo esto. El juez Ruz, precisamente por esta liebre que ha levantado Luis Bárcenas, o mejor dicho, uno de los de la trama Gürtel, una constructora que también ha querido blanquear, un constructor de la trama Gürtel que había pagado comisiones presuntamente a esa trama, ha querido blanquear dinero en este caso procedía de Nueva York. El juez Ruz, a través de la Fiscalía Anticorrupción, le ha solicitado que investigue hasta 21 cuentas de personajes de la Gürtel, de personas implicadas en la Gürtel. ¿Cree usted, es usted, no sé, tiene usted esperanza, optimismo en que se descubra si hay mucho presunto chorizo trayendo ese dinero para poder disfrutar de él en España y que ustedes lo van a pillar? ¿Confía usted en eso? Claro, estos son hechos que evidencian algo que desde mi organización veníamos planteando desde el inicio de la amnistía, y era esta posibilidad de que acudieran, si es que ha sido así, acudieran delincuentes o personas con fondos con origen delictivo y se sirvieran de ese, en principio, discreción con la que se iban a tratar los datos y no investigación, porque en principio era lo que se estaba diciendo incluso en el informe de la dirección, en uno de los informes de la Dirección General de Tributos se hablaba de que no se investigarían las declaraciones como tales, ¿no? Y esto desde luego ha podido dar lugar a que estén ocurriendo, de momento son presuntos, pero que haya ocurrido. Es necesario investigar todos los expedientes que han acudido a la amnistía fiscal para dilucidar si efectivamente proceden estos fondos de delito, de cualquier delito, y pasar el tanto de culpa en ese caso, por supuesto, a los tribunales de justicia. Bueno, pues ahí lo tenéis. ¿Qué opináis con lo que está diciendo? Mira, hablabas tú de la voz autorizada en esta mesa. Puede haber posibles chorizos que estén intentando blanquear dinero con la amnistía fiscal. Bueno, desde el punto de vista jurídico será como será. Yo no soy jurista, pero desde el punto de vista de la gente de la calle y de la lógica común, toda persona que se mete dentro de la maquinaria de la amnistía fiscal es un chorizo. Quiere decir, son personas que no han declarado a Hacienda lo que hemos declarado los demás. Por lo tanto, hablar de presuntos chorizos que se pueden estar sujetando, ateniendo a la ley de amnistía fiscal, todos. O sea, desde mi punto de vista son todos, porque tú has pagado Hacienda, Julia ha pagado Hacienda, yo he pagado Hacienda, el señor inspector supongo que habrá pagado Hacienda, y todos los que se van a acoger a esta ley no han pagado Hacienda en un momento determinado. Luego, yo creo que es importante aclarar una cosa que a mí me preocupa mucho, que es mezclar los conceptos. Tenemos a Bárcenas, por un lado, con unas cuentas que no sabemos su origen, que habrá que aclarar, la justicia tendrá que aclarar, de dinero. Y por otro lado tenemos el asunto de los presuntos sobresueldos de la cúpula del Partido Popular, que en sí mismo cobrar un sobresueldo no es delito, ni siquiera es una irregularidad, siempre y cuando declares después a Hacienda y eso forme parte de una contabilidad. Hoy, a lo que iba Bárcenas, cuando le hemos visto entrar en el juzgado, es a declarar por esos presuntos sobresueldos. Lo ha hecho también Jorge Trías, y cada uno de ellos se supone que ha dado una versión totalmente distinta. Bárcenas habrá dicho que él no sabe nada de este asunto, y Trías habrá dicho que sí, que se han cobrado sobresueldos. O sea que tenemos una situación bastante complicada. ¿En base a qué? Todo a esos papeles
que publicó el diario El País y que en estos momentos son el meollo de la cuestión, unos papeles en los que aparecen datos cuando menos muy chocantes. Aparecen datos de una presunta contabilidad en B y aparecen datos que sí son ciertos porque hay gente que ha dicho, oiga, que sí, que yo he cobrado de aquí. Toda mentira, para ser verosímil o para tener rasgos de verosimilitud, tiene que tener una parte de verdad. Es decir, yo puedo decir, Isabel Durán se ha metido los bollitos del desayuno en el bolso. Y la gente me puede creer o no, pero si yo digo, yo trabajo con Isabel Durán y seguido digo, y Isabel Durán se mete los bollitos en el bolso, seguramente la gente me creerá mucho más con esa primera afirmación. Porque, no tomo bollitos de Liza, me paso la vida no las toma ni no se los lleva, ni se los llevaría jamás en el bolso. Y si se los llevara, los declararía Hacienda. Tiene que tener un componente de verdad, sí. Pero hay que tener en cuenta eso. Y estos papeles, toda la pinta que tienen es que han sido manipulados precisamente con datos verdaderos y con datos falsos para dar una cierta sensación de ser verosímiles. Claro, pero el que pero quién sabía, pero es que está muy claro el argumento. Mira, pero entonces hay una parte. Coméntame lo que ha dicho González Pons, porque se refiere prácticamente, me da la sensación a algo que está comentando Eli aquí, lo ha dicho ayer. Vamos a escucharle. Cuando empezó este asunto, todo el PP era sospechoso de corrupción. Después ya no era todo el PP, eran solo los dirigentes del PP. Más tarde ya eran solo algunos dirigentes del PP que aparecían en una lista manuscrita. Ahora resulta que la lista manuscrita puede que sea falsa. Y hemos estado viviendo 2 semanas un acoso hacia el Partido Popular completamente injusto con los militantes. Bueno, pues ahí lo tienes, pero Ricardo. Completamente falsa y al propio... vamos a ver, hay una parte, lo ha dicho Eli con razón, hay una parte que parece perdona, que no hemos dicho que era el cascabel al gato, Antonio. Exacto, ahí lo Antonio tienen por las noches a las 12. Muy bien, a las 10. Entonces, eso es. Pero entonces ya hay una parte que no es falsa. Porque se reconoce que hay una contabilidad A que sí que está reflejada ahí. Claro, entonces, todo el mundo tiene una contabilidad. Cualquier empresa, cualquier partido, cualquier fundación tiene una contabilidad. Y yo te aseguro que los presentes no tenemos esa contabilidad A. Quiero decir que alguien que ha plasmado la contabilidad A es alguien de dentro de ahí, clarísimo, porque nadie tiene esos datos probablemente. Los datos que estén en la prensa, por tanto. Y un autónomo. Pero es muy interesante saber a todo esto, cuáles son los motivos que llevan o a Bárcenas a hacer esta operación o a alguien de dentro del Partido Popular a hacer esta operación. ¿Qué buscan? ¿Chantaje? ¿Para qué? ¿Qué buscan? ¿Venganza? ¿Qué buscan? Hay una cosa clave. Es que la policía pregunta siempre estas cosas. ¿Cuál es el móvil? Porque si realmente el móvil de Bárcenas es protegerse, hay que preguntar 2 cosas. ¿Protegerse de quién? Y 2, ¿ha habido pacto? A ver, Julián, o porque a lo mejor piensa que haciendo eso la justicia, que en estos momentos la justicia en este país evidentemente sigue teniendo un componente clarísimo de carga política, claro, se quiere evitarse la pena. Muy bien. Pero eso es lo que tendrá que aclarar. Eso es lo que tendrá que resolver la justicia. El móvil. A ver. Vamos a ver, yo creo que aquí hay varias cosas. Primero, el diario El Mundo, que es el que destapa todo este caso, habla de lo que luego termina publicando el diario El País. No, perdona. Bueno, el diario El Mundo es el que habla de una piscina sin agua. El que dice los sobresueldos. Se tira una piscina sin agua y hace una acusación sin pruebas, te recuerdo. Déjame, Federico, que yo te he escuchado atentísimamente. Pues yo todavía no he podido hablar realmente. Bueno, entonces, pero habla Julia y yo creo que en estos momentos, es decir, esa es una información que es evidente que ha tenido que salir dentro del Partido Popular. Porque si esa información no sale dentro del Partido Popular, sería una información que todos podríamos cuestionar, pero es que el propio Partido Popular ha terminado reconociendo que algunas partes de esa información, como ha dicho Eli, son auténticas. Entonces, ahora a los tribunales les tocará decir si es todo auténtico, si es cuarto y mitad, o dónde está la verdad. Y luego hay otra parte que yo creo que, aunque, como usted ha dicho, no sea delito, es decir, desde el punto de vista de la Hacienda, yo creo que en todo esto también hay una parte estética que tiene que ver con la ética. Sea o no sea delito, los ciudadanos tenemos todo el derecho de asombrarnos, enfadarnos, indignarnos de que haya habido ese tipo de sobresueldos, que esos sobresueldos, aunque no sean delito, hayan permanecido de una forma absolutamente opaca, de que primero digan que no los ha habido, que en B no, pero a lo mejor
Mejorena. Es decir, yo creo que el Partido Popular tiene todo por aclarar. Tiene todo por aclarar. ¿Pero por qué? Y que no basta... Pero vamos a ver, o sea, ¿desde cuándo la carga de la prueba tiene que recaer en quien se le acusa de algo que dice que no ha cometido? Un delito que dice que no ha cometido. En política sí, ¿eh? La carga de la prueba... No, en política no, tampoco debería de ser así. Una cosa es la política, en este caso. Y otra cosa es... Y menos en este caso. Y otra cosa es la parte de que la Hacienda Pública diga, mire usted, esto no es delito. Bueno, pero hay en esos papeles hay cosas que pueden ser mentiras y otras que el propio PP... O sea, el PP primero había dicho que todo era mentira. ¿Y cómo demuestra? Y luego ha pasado si yo te acuso a ti de cobrar dinero negro, a reconocer... Julia, es tan simple como esto. Si yo te acuso a ti de cobrar dinero negro... Te pongo una demanda ahora mismo. Muy bien. Pero ¿cómo demuestra? Sí, pero es que aquí la cuestión es la siguiente. Tú me pones una demanda. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular, poner demanda. Con Bárcenas no. Se va a querellar, se va a querellar contra Bárcenas. No te quepa la menor duda. Se va a querellar contra Bárcenas. Vale. Se va a querellar y lo vas a ver cómo se querella contra Bárcenas. Muy bien. Pero si yo digo que tú has cobrado dinero negro, tendré que ser yo el que demuestre que lo has cobrado. No debe ser tú la que demuestres que no lo has cobrado. La Fiscalía será... vamos a ver, Federico. Es que aquí lo que se está obligando al Partido Popular es a que demuestre que no lo ha hecho, que no ha cometido un delito. Al Partido Popular se le pide una explicación política. Al Partido Popular se le pide una explicación política. ¿Pero por qué? ¿De una acusación política? ¿Pero una explicación política de qué? Tendrás vos que saber de qué. Una irregularidad demostrada. Claro. Y en este momento lo que hay son unos papeles. Yo puedo apuntar en un papel lo que me dé la gana. Quiero decir, yo puedo apuntar aquí que te he pagado a ti lo que sea, que le he pasado cocaína a Quevedo. Lo puedo apuntar en un papel. Ahora, si eso no va refrendado con un recibo, con un recibí, con una firma, con un garabato... ¿Cómo demuestro yo que no me la ha dado? Los tribunales ¿Cómo demuestro yo que no me la ha dado? Los tribunales tendrán que demostrarlo. Ese papel no tiene ninguna validez. Pero de momento, los tribunales van a actuar. Lo tendrán que demostrar los tribunales. Muy bien, no ha nadie, pero no el PP. Ni nadie ha enseñado nada. No el PP tendrá que darle al tribunal los papeles que le pida. Tendrá que darle al tribunal los papeles que le pida. Si es el tesorero del PP. Ya te recuerdo una cosa, pero es que por estamos cierto. Hablando te recuerdo una cosa pequeñísima. Es la primera vez en la historia de esta democracia en que un fiscal general del Estado nombrado por el gobierno pone en marcha toda una investigación contra el partido que apoya al gobierno. Es la primera vez en una democracia. Y lo dice en una exclusiva aquí sin rodeos. Es su obligación, bien por el fiscal general del Estado que cumple con su obligación. Y por el gobierno que lo ha nombrado. Pero cuidado, que se sustancie en sede judicial, pero le estemos pidiendo al Partido Popular que demuestre que no ha cometido un delito. Tendrán que ser otros los que demuestren que no ha cometido. Y 2 años y que tiene una cuenta en Suiza. Eso es otro tema. Eso sí. Es que esa es otra cuestión. Eso sí lo tiene que demostrar. Eso sí. Vamos a ver, es que a lo mejor una cosa es consecuencia de la otra. Me vais a perdonar porque ha dicho Ignacio Peláez, que es un abogado de la trama Gürtel, y por eso quiero preguntarle yo. Bueno, era fiscal de la Audiencia Nacional, un brillantísimo fiscal, un brillante abogado, y defiende en la trama Gürtel al empresario José Luis Ulibarri. Y le voy a leer unas declaraciones que veo que acaba de hacer este abogado ahora, que antes era fiscal, usted le conoce de sobra, seguro. Señor Cruzado, dice que Hacienda acordó la amnistía para los imputados. Me quedo perpleja al ver estas declaraciones. ¿Cómo las ve usted? Dice, en teoría, esa amnistía estaba permitida legalmente. Ahora hay gente a la que no le gusta y otras personas no estarán de acuerdo con esa decisión del Ministerio de Hacienda de decidir la amnistía fiscal. Fíjate. Pero ahora se quieren mezclar las cosas y dice Ignacio Peláez, no lo acabo de entender. Yo creo que estaba permitido. Y el hecho de que ahora se pregunte a Hacienda por si la gente de la Gürtel ha intentado blanquear su dinero, dice Ignacio Peláez que eso estaba permitido y que ahora han cambiado de opinión. Usted, que es precisamente nuestra voz más que autorizada de Hacienda en este programa, cuénteme, ¿tiene razón el señor Peláez? Bueno, él sabrá por qué hace estas manifestaciones, ¿no? Decir que estaba permitido que presuntos delincuentes puedan acudir a la amnistía. Digamos que daba la posibilidad a la amnistía como estaba regulada, que es lo que estaba diciendo al principio, pero desde luego si se demuestra que el origen de los fondos, vuelvo a insistir en el tema, tiene un origen delictivo, que no es el delito fiscal, porque es cierto, como está diciendo el ministro, que la amnistía no tapa delitos, pero sí el delito fiscal, este sí lo tapa. O sea, la amnistía, desde luego... Solo el fiscal, pero no el origen ilícito de esos delitos. No otros, eso en ningún caso. O sea, que no estaría permitido en ningún caso. Si viene de la corrupción, no se podría blanquear, entendámonos. Si se demuestra. Si es defraudación pura y dura, que no se había tributado, sí.
Claro. Si es procedencia ilícita, no. O si son rentas ilícitas, es que no están ya sometidas al impuesto sobre la renta o sobre sociedades, con lo cual no procede la amnistía. Serán las responsabilidades penales las que cubran la responsabilidad pecuniaria también, en este caso, ¿no? Bueno, y quiero preguntarle yo también por su opinión, experta en Hacienda, sobre otra derivada que está ocurriendo de todos estos casos de corrupción que hemos conocido, un informe que afecta de la policía, que afecta directamente a la actual ministra Ana Mato, ministra de Sanidad. Y es un informe sobre el cual la ministra ha hablado por primera vez. Ayer lo ha hecho, si no recuerdo mal, en Estrasburgo, y ha dicho lo siguiente. Cada uno tiene responsabilidad sobre lo que hace, no sobre lo que hacen los demás, y por tanto lo que quiero dejar muy claro es que en mi actuación siempre he cumplido todos mis compromisos con total transparencia, siempre me he hecho cargo de todas mis obligaciones, siempre he pagado todo lo que he asumido y por tanto yo creo que cada uno tiene que rendir cuenta, como no puede ser de otra manera, de lo que hace y no de lo que hacen los demás. Bueno. Dice la ministra, señor Cruzado, que ese informe que ya se refiere a lo que había ocurrido antes, que había sido archivado, pero hoy hemos conocido también que se ha citado a declarar de nuevo al que fuera su marido, a Jesús Sepúlveda. Se le ha citado a declarar el juez Ruz, si no recuerdo mal, porque hablo de memoria, me parece que el día 13 o 16 de febrero. Es decir, ¿se puede volver a investigar algo que ya había sido archivado y por unos viajes, por un dinero, se puede llegar a demostrar lo que parece que aparece en este informe? ¿Usted qué cree? Bueno, estas cuestiones que se están imputando en el informe y que presuntamente estos regalos que podía haber recibido la ministra, en principio no parece que tengan una deriva fiscal. Desde ese punto de vista, la responsabilidad política es otra cosa. No es lo mismo en el caso de su exmarido, que parece ser que tiene algunas investigaciones abiertas en este sentido y que incluso se podría haber acogido también a la amnistía, según se está publicando, y es una de las personas a las que se ha pedido información a la agencia tributaria. Estas cuestiones, más allá de la responsabilidad política, no parece que haya una responsabilidad, desde luego, desde el punto de vista fiscal, ¿no? En estas cuestiones. ¿Qué tenéis que decir sobre la responsabilidad penal y la responsabilidad política? No, es que son dos planos está claro, distintos, la ministra, pero que... Pero es la perversión del lenguaje total la que se está produciendo. La ministra no responde a lo que el periodista le está preguntando. Lo único que dice es que ella ha obrado con respecto a su conciencia, no sé qué. No, pero si la pregunta es muy clara. ¿Usted ha viajado en tal fecha y tiene bolsos de Louis Vuitton valorados en 600 euros, sí o no? No, mi responsabilidad la he cumplido, yo siempre he sido de acuerdo con la ley, pero bueno, si le preguntan esto, es indecente que usted ya haya viajado 50.000 euros, artículos de la Louis Vuitton, etcétera, etcétera. O a mí me parece indecente, y ya está, y la opinión pública dirá. Pero y entonces el presidente del gobierno tendrá que ver lo que hace. O dice, pues no pasa nada, bueno, esto es una cosa normal. O dice, mira, Ana, o sea, esto no es presentable y estéticamente te tienes que ir, que es lo que yo creo que tenía que hacer el presidente Rajoy. Es decir, esto no es presentable. Datos que van saliendo del CISELI. Defensa en la preocupación por la corrupción se ha duplicado. Claro. Desde el último CIS a ahora mismo se ha duplicado. Va en cuarto lugar. Solamente era para que tuvierais el dato para valorarlo. Lo que está diciendo me parece. Dejas que diga una cosa sobre eso, Isabel. Los periódicos. Pero por favor, es que estos son las portadas de hoy, Federico. Ese es el problema. Mira las portadas de hoy. Que sí. ¿Quién soporta esto? Que efectivamente, que estoy de acuerdo contigo. Entonces, cuando decís que no va a haber elecciones generales anticipadas, yo digo, ¿quién soporta esto? ¿De verdad? Pues yo no ¿A ti te parece que esto es soportable? ¿Que un presidente del gobierno puede soportar esto y decir no pasa nada? No, sin decir no pasa nada, déjame hablar. Si como no puedo hablar, no me dejas decir lo que pienso. Te dijiste que por qué iba a haber elecciones anticipadas. Es que no tiene que haber elecciones generales anticipadas. Yo creo que el Partido Popular tiene que terminar su legislatura, gobernar y hacer lo que tiene que hacer. Y entre otras cosas, lo que tiene que hacer y lo que debería hacer, porque efectivamente eso es un problema. Y efectivamente, si sumas hoy, y no sé lo que pasaría si la encuesta se hace después del caso Bárcenas, si sumas hoy a los dos principales partidos políticos del país, hemos pasado de tener un porcentaje de respaldo popular del 80 y tantos % a por debajo del 60%, ¿vale? Si sumas hoy, lo que debería de estar haciendo hoy no solamente el Partido Popular, sino también el Partido Socialista, es sentarse y poner en marcha un proyecto de regeneración política de este país como nunca se ha visto. Esta democracia tiene enormes errores, tiene enormes carencias. Muchas de ellas las estamos sufriendo
viviendo ahora y evidentemente con una situación de crisis se nota mucho más y la gente lo percibe mucho más. Pero hay que hacer eso. Quiero tu opinión, Federico. Y está pasando pues yo en creo estos que depende momentos. de Bárcenas. Perdonadme un segundo porque es que ya está. Tenemos ahí a Marta Baeza que está al pie del cañón, como les decía yo. Acaba de entrar Bárcenas, le hemos visto entrar y quiero preguntarle qué es lo que ella está viendo en este momento, porque parece que hay movimiento y que se anuncia que incluso podría salir ya. ¿Qué sabes, Marta? Bueno, pues Isabel, así es como dices, la última hora es que Luis Bárcenas ha llegado en torno a las 11:30 más o menos de la mañana, estaba citado para las 12, continúa dentro declarando, haciendo su declaración frente al fiscal anticorrupción. Lo que se espera es que su declaración no varíe mucho de lo que ya comentó en el programa de nuestro compañero Antonio Jiménez entre CTV, es decir, que va a negar cualquier tipo continuidad dentro del Partido Popular. La expectación aquí es mucha. Hace tan solo unos minutos pensábamos que salía alguien y finalmente no ha aparecido nadie. De momento el Partido Popular todavía caería muchísimo más en intención de voto. A mí lo que me sigue asombrando es que el Partido Socialista haya subido apenas 2 puntos, según los datos que estás dando tú, Isabel, desde las últimas elecciones. Me parece increíble, me parece un tema muy preocupante, porque si hubiese mañana elecciones, que gracias a Dios no las va a haber, seguramente el resultado sería un gobierno tan fraccionado, un gobierno de gran coalición. Muy coalición, pero de tan gran coalición, con tantos partidos metidos dentro, que nos convertiríamos automáticamente en un país ingobernable. No, se verían abocados a pactar el PP y el PSOE, probablemente. ¿Perdón? No necesariamente. No. Me salen las cifras. 30 más 15 de Izquierda Unida son 45. Claro. Pueden pactar con Izquierda Unida. Ahora lo que está muy claro es que quien no puede gobernar en esta hipótesis sería el PP. Bueno, ya tienen una actualidad informativa verdaderamente importante para comentar hoy, así que vamos con la última noticia. Acabamos de conocer la encuesta del CIS y fíjense ustedes, el Partido Popular hoy ganaría las elecciones con un 35% frente al 30% del Partido Socialista. Ahora la caída desde cuando ganó las elecciones en noviembre, que había más de 15 puntos de diferencia con el Partido Socialista, hoy esa diferencia se reduce a poco menos de 5, a un 4,8%. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Tiene que ver con Bárcenas? ¿Tiene que ver con todo lo que está pasando? Evidentemente Isabel tiene... Bueno, pero yo creo que tiene que ver con Bárcenas. Es más, si tú dices que está hecho antes, si hoy se hiciera... Eso me preocuparía todavía más. Hombre, pues nos iríamos a un gobierno a la catalana, un gobierno o a la balear. Un gobierno extrema izquierda me preocuparía todavía más. Hasta con un PID, Federico. Calificar al PSOE... A Izquierda Unida. Izquierda Unida no es de extrema izquierda. Izquierda Unida es un partido, una coalición de izquierdas. No, para mí Izquierda Unida es la extrema izquierda. El PSOE es un partido de centro izquierda y Izquierda Unida es un partido que está en la extrema izquierda, evidentemente. Y de hecho están demostrando fehacientemente que son un partido de extrema izquierda, desde luego. Pero Federico, te lo pongo más fácil. Cuestionando las instituciones, cuestionando el sistema, cuestionando absolutamente todo. Bueno, cuando las cosas van bien, un gobierno de coalición ya es complicado. Cuando las cosas van mal, un gobierno de coalición es ingobernable. Bueno, pero este comentario que os pido está muy bien, pero quiero que vayamos a lo que está. La policía está, como veis, no sé si lo veis al fondo, retirando a algunos compañeros fotógrafos, compañeros gráficos, porque bueno, estamos la verdad que canalizando casi toda la calle donde se encuentra la Fiscalía Anticorrupción. Como os decía, Luis Bárcenas continúa dentro. El que ya salió ha sido Jorge Trías. Él llegaba aquí en torno a las 9:30 de la mañana, hacía su declaración y más tarde salía en torno a las 11 menos cuarto, eso sin hacer ningún tipo de declaración a los medios de comunicación. Jorge Trías sostiene que sí que hubo manejo de dinero negro dentro del Partido Popular, es lo que ha confirmado aquí dentro de la Fiscalía, tal y como ya lo hizo en un medio de comunicación. Seguimos aquí en las puertas de la Fiscalía Anticorrupción esperando a que Luis Bárcenas termine su declaración, a ver si hace algún tipo de declaración, valga la redundancia, para los medios de comunicación, así que en cualquier momento os vuelvo a pedir paso por si acaso podemos conectar con esa salida de Luis Bárcenas de la Fiscalía.